Señor doctor Osvaldo Hurtado Larrea, ¿acepta usted el cargo de vicepresidente de la República, para el que fue electo por el pueblo ecuatoriano en los comicios? Debemos lamentar y llorar el destino fatal que la historia nos ha impuesto en este año 1981. Pero al mismo tiempo, sobre este dolor y estas lágrimas, sembrar el porvenir que con clara inteligencia y alto espíritu patriótico el presidente Roldós comenzó a construir. Como su compañero de lucha, a lo largo de casi 4 años, me encuentro profundamente acongojado, como lo está todo el pueblo ecuatoriano. Tuvimos algunas discrepancias, lo cual es normal, pero siempre fueron privadas, nunca públicas. Yo fui un vicepresidente absolutamente leal con el presidente de la República. Jamás le hice una crítica, jamás expresé una discrepancia pública. Y cuando sus momentos de gloria, yo hacía, como se dice en el teatro, mutis por el foro. Cuando tenía dificultades, comparecía a defenderle en los medios de comunicación. Bueno, si vamos ahora hacia atrás, da la impresión que ha habido fricciones entre el vicepresidente Palacios y el vicepresidente Gutiérrez. Gustavo Nova definitivamente conspiró para tumbar a Maguad, y eso es público. Hay gente que han estado involucrados y que lo han dicho públicamente. Gustavo Noboa estaba siempre en el Palacio de Gobierno, participaba en todas las reuniones importantes cuando estaba en Quito. Cuando no estaba en Quito, por supuesto que no. Me decía frecuentemente, Yamil, yo no soy un golpista. Sería renunciar a lo que me enseñó mi padre. Esas fueron sus palabras. Señores jefes de misiones diplomáticas, representantes de organismos internacionales, honorables legisladores, en observancia del mandato constitucional que me imponía la obligación de la subrogación presidencial, comparezco ante este elevado órgano del poder público, sede de la soberanía popular, para ratificar formalmente mi obligación de observar los deberes y atribuciones que me corresponden. Lo que sí le digo es que desde el día del golpe militar hasta el día de hoy, yo jamás tuve una llamada del vicepresidente, ni siquiera para preguntar si estaba bien, dónde estaba, si pasaba algo con mi familia, etc. Alarcón no tuvo problemas con el segundo mandatario. Las únicas reuniones a las que yo asistía cuando estaba Alarcón de presidente y yo de vicepresidenta eran reuniones de tipo militar. Es decir, por ejemplo, cuando ascendían los generales, tenía yo que estar sentada al lado, pues no me quedaba verme aquí él y yo. Por supuesto, los dos con tortícolis, creo que le iba para el lado. Este hombre, como es un poco pequeño de estatura, hacía que corten las patas de los sillones donde yo me iba a sentar para que yo parezca más pequeña que él. Y esto se lo puedo garantizar. Yo entiendo que hubo algún tipo de problema entre Abdalá y doña Rosalía. Yo no creo que ella estaba preparada ni personalmente ni intelectualmente. No me van a hablar de esta dama. Solamente le puedo decir que Pettigrew tenía mucha razón cuando dijo Eva vive en el corazón de algunas mujeres. Eva vive en el corazón de Rosalía. Yo he tenido siempre una excelente relación con Blasco. Lo considero un hombre muy inteligente, de gran experiencia política. Me da la sensación que desde Taura, desde enero de 1986,
el presidente más ha dedicado sus esfuerzos a la expectativa de reemplazar al presidente. ¿El cargo está de más desde el punto de vista de las funciones que le da la Constitución actual? Eso habría que preguntarle pues al Congreso, que es el que tiene la facultad de reformar la Constitución. Él ha tratado de callar para siempre a todos los que han discrepado con su criterio o no se han sometido a su omnímoda voluntad. El señor vicepresidente usó de una frase latina que creo que se aplica a él. Res quae in pace. Descansa en paz. Bueno, me alegro que me desee descanso en paz. Yo le deseo a él también lo mismo. Por ese dimi direte que se da en la caldera del diablo, que es el poder, en Carondelet, se generaron al final del gobierno ciertas fricciones, pero que las pudimos superar. Luego del 10 de agosto tengo la obligación y la cumpliré, la obligación de referir minuciosamente, detalladamente, todo lo acontecido antes de Taura y después de Taura. Se generan problemas, ¿no? Más allá de que el cargo de vicepresidente es una necesidad desde el punto de vista de la sucesión presidencial, y la mayoría de los países desarrollados del mundo tienen la posición de presidente y vicepresidente, ¿no? Los gastos reservados, dice, gastos reservados, gastos que se incurren para asegurar la estabilidad del Estado o del gobierno, incluyen también los gastos que el presidente de la República, vicepresidente de la República y ministro de gobierno ordenen cubrir con este rubro, previa autorización del señor Contralor General del Estado. Yo asumo la responsabilidad de los gastos, señores, y tengo para mi descargo los documentos que la ley ha previsto. Pero de ahí a ir a la división y subdivisión de partidas para explicar que tal cantidad de sucre fue invertida en este objeto, tal otra fue entregada a tal persona, etcétera, etcétera. Gracias. Ha venido ante el Congreso en una actitud insolente y cínica de interferencia en la autonomía de las funciones del Estado. Hay que ver el desparpajo con el que se ha dicho al Congreso Nacional, señores diputados, adversarios ideológicos nuestros, que no importa a dónde van los fondos. Que este Congreso Nacional no es un juicio de 5 ni 10 años, sino un juicio inmediato, impostergable e irreversible. Este Congreso Nacional juzgue la conducta del vicepresidente de la República. El señor vicepresidente de la República fue llamado sin justificación alguna a un juicio político ante el Congreso Nacional, donde demostró con claridad que no existía base legal para las mociones de censura. Como presidente constitucional de la República, debo señalar mi preocupación y mi extrañeza por los evidentes excesos cometidos en los procesos político y judicial seguidos en contra del señor vicepresidente constitucional de la República. En ese entonces no se irrespetó ni al vicepresidente de la República ni a ningún funcionario. Creo que actué enérgicamente para que el vicepresidente Dajic pueda exponer sus puntos de vista y pueda ejercer su defensa. No, mire, este fue otro asunto que también se lo manejó políticamente. Se le convenció al país de que había habido un mal manejo, de que había habido actos de corrupción. Se abrieron cuentas privadas en los cuales funcionarios de la vicepresidencia, entre ellos creo que era el secretario, la secretaria, no recuerdo exactamente, ya son muchos años, manejaba las cuentas de los fondos reservados. Entonces, eso sí era absolutamente fuera de cualquier concepto del marco jurídico vigente. Y celebro y me enorgullezco de haber utilizado cuentas bancarias para que puedan ser revisadas por los auditores de Contraloría, como han sido revisadas con los vistos buenos que constan de los funcionarios de Contraloría. El presidente de la Corte en ese momento, el doctor Carlos Solórzano, hizo publicar el listado de los egresos que se habían hecho y se vio que no había habido ningún acto doloso por parte del vicepresidente. ¿Acaso se han olvidado? Bueno, puede ser que se hayan olvidado ya
su famoso viaje en avioneta con fundas de dinero que las traía de una fábrica de hielo de Playas, el desvío que hizo de los gastos reservados. Todo eso está en el proceso legal contra Dajic. Dajic no está en Costa Rica por ser santo, ¿no? Está en Costa Rica por haber malversado dineros públicos, y eso en derecho se llama peculado. En buen romance se llama robo. Y repitiendo 1000 veces las mentiras, han pretendido convertirlas en verdad, como acostumbran hacer quienes tienen esta concepción absolutista del poder. Comencemos recordando los acuerdos políticos a los cuales llegaba el ingeniero Febres Cordero, con documentación que espero que el Congreso Nacional investigue, para ver si eso no es cierto, que con la propia firma del presidente de la República se exoneró de una licitación con prueba de comisión para lograr un acuerdo parlamentario. Jamás lo llevaron a los tribunales a Febres Cordero por el Plan Carro. Jamás lo llevaron por el caso Cohospital. Jamás lo llevaron por el caso de recolectores de basura, ni por la quiebra de las previsiones ni del Banco de Descuento, donde invirtió plata del Estado para que sus hermanos se roben el banco. Jamás hablaron de los $150.000 de ranga, así nadie lo enjuició. Jamás de los caballos de paso, ni las orejas de oro que se robó, ni los cuadros que se robó de la presidencia de la República. Indudablemente hubo mucho de eso anteriormente y fueron cosas que nunca se probó, inclusive porque es que eso no se ha continuado, porque ya la gente se quedó hasta cierto punto convencida de que no había habido todo lo que se acusó. La Corte Suprema de Justicia ordenó ayer el cierre del sumario en el bullado caso de los 350 recolectores de basura, en los que estaría implicado el exsecretario general de la Administración, Jofre Torbay. Yo sostuve que el juicio era absolutamente injusto, falso, absurdo. Tanto es así que a mí me fijan una fianza, señorita. Me fijan una fianza de $400. Si yo pagaba esa fianza, yo podía estar en el país. Pero rechazaba la barbaridad del proceso. Si yo no había comprado nada, si yo no formé parte del gobierno cuando se hizo el contrato de los recolectores de basura. Y la pregunta es, ¿dónde está esa plata? ¿Dónde está la plata de la gran deuda externa que actualmente tiene el Ecuador y que estamos pagando? ¿Dónde está el dinero del petróleo? ¿Qué se ha hecho con esa plata? Yo creo que un gran porcentaje de esa plata fue a parar a los bolsillos de los que en su momento gobernaron el Ecuador. Denunciaré todo lo malo que encuentre en mi gobierno. Seré el principal fiscal del mismo y aspiro que todos los partidos políticos, incluido el Partido Social Cristiano, me ayuden en el proyecto de gobernabilidad, porque los pobres del país nos necesitan. Había todos aquellos casos de corrupción que fueron denunciados y que se hablaba muchísimas cosas y que colmaba la paciencia de mucha gente. Siguiendo con el programa, la presentación oficial está a cargo de la señora ministra de Educación, doctora Sandra Correa. El destino de esta inversión es también la diferencia del gobierno. Yo creo que esta mochila es una mochila común, pero falta el par de zapatitos que poníamos aquí y falta realmente los textos, está solamente prácticamente en la mochila, pero lo fundamental es lo pedagógico. Aquí están sus lapicitos de colores, sus reglas, sus compases, sus lápices. Y como ustedes saben, todos ustedes, que los verdaderos delincuentes que tienen que estar bajo una prisión encabezando es el delincuente común ya conocido en el Ecuador, Abdalá Bucaram Ortiz, Santiago y todos sus hermanos. Bueno, esa es la fabricación que hizo Nebot con el Pepudo Alejo. Pues. Cuando dieron 1.000 millones de sucres para decir eso y luego vino a pedir perdón aquí a llorar a Panamá que lo habían obligado y que la plata la recibía de parte de Nicolás Febres Cordero a Jaime Nebot. A un ignorante se le puede ocurrir que un hombre que conoce de economía va a andar con billetes, con papel en la calle en un bolso. En el mundo moderno, pregúnteselo a Nebot cómo esconde su plata en el Swiss Bank de Miami o en Suiza. En el mundo moderno, usted hace un giro por internet, o hace un giro, una cuenta cifrada, o hace un plazo fijo, y electrónicamente usted deposita la plata, mi querido amigo. Hay que ser un ignorante para suponer que un presidente de la República deba estarse robando costales de dinero
para llevárselos de un lado a otro. Y mi secretaria que empieza a decir, están sacándose el dinero a costales para pagarles a los diputados. Ese dinero se utilizó en salvar la democracia. Y Paco Moncayo supuestamente me decía, oye, búscate a tal diputado, búscate a tal otro diputado. Me apena decir eso, pero Ecuador está ganándose la reputación de tener una penetrante corrupción. Y no le veo ningún secreto aquí. Esta fama ya está emergiendo en la comunidad internacional. Y algunos banqueros, como yo no tenía dinero, me querían dar el dinero y depositarme en mi chequera para que yo se lo gire a los diputados. Es decir, yo tenía el dinero y tenía la mercancía. Yo puedo decir de muy pocos que no fueron a venderse. Hay cosas que yo nunca hice. Jamás hubo un hombre del maletín en el gobierno de Yamil Maguad. Jamás se compró un diputado en el gobierno de Yamil Maguad. Yo me manejé por principios, por valores, por razones. Cada vez que planteaba una reforma al Congreso, la presentaba, la argumentaba, la defendía, la razonaba. Los diputados, en algunos casos, como en el de La Paz, consideraron que era importante y votaron lo necesario para hacer la paz con el Perú. Y de pronto, en Perú, surgió un cassette, el 826. El acuerdo de paz se hizo a fines de año. Y en el mes de enero, Montesino hablaba con el ministro de Relaciones Exteriores y decía, ya Nebot está arreglado. Sin embargo, Nebot en julio hablaba, hay que hacer una consulta popular, un plebiscito, para que el pueblo se pronuncie. Cuando ya estaba arreglado en enero. Después surgieron. La verdad, cuando Fujimori dice, pagamos 20 millones de dólares a políticos ecuatorianos para el acuerdo de paz. Sí, señor. Hace unas semanas estuve en Europa hablando con unos asesores de empresarios europeos. Y ellos me decían que los empresarios de ese continente están acostumbrados a la corrupción de América Latina. Pero que la corrupción en el Ecuador era una cosa muy complicada. Porque era un país en el cual los corruptos no cumplían el compromiso luego de cobrar la comisión. Que eso distinguía la corrupción ecuatoriana. Entonces yo bromeando les dije, eso quiere decir que en el Ecuador la corrupción no es honesta, les dije. Entonces se requiere una movilización social, se requiere una movilización ciudadana, se requiere un compromiso de todos los 12,5 millones de ecuatorianos dispuestos a combatir la corrupción. Solamente así podemos vencer la corrupción. Ahora la excepción es encontrar con la linterna de Diógenes un hombre honorable y justo, porque este tipo de hombre ya ha llegado a constituir una absoluta minoría. Recuerden que un expresidente, para moralizar las aduanas, nombró a un sacerdote como director. Y el curita se levantó el santo y la limosna. Contesto de esta manera, ¿no? Porque si los ecuatorianos seguimos creyendo que el problema de la corrupción es el de fulano de tal, no vamos a enfrentar este cáncer que ha tomado todo el cuerpo social del Ecuador. Todo el cuerpo social del Ecuador. Los choferes falsificando licencias. Los jugadores de fútbol falsificando partidas de nacimiento. ¿Qué es eso? Los deportistas también son corruptos. Señor presidente, acepto a partir de ahora a nadie, ni político ni periodista, que insinúe algo sobre mi honor, porque tendrá que ir a la justicia, señor. Creo que se exageró y se sobredimensionó cualquier acusación. El ministro Verduga tenía el único documento por el cual
él puede justificar sus acciones que había actuado de acuerdo con la Constitución y con la ley, que era el informe de la Contraloría General del Estado, que decía que, me acuerdo hasta entre comillas, que puede asegurar que ni un solo centavo de los fondos manejados por el exministro fueron distraídos de la seguridad nacional. Buena parte de esos recursos a producir la información y el conocimiento necesarios para enfrentar los cambios que el país demandaba. El marco legal en aquel entonces disponía que una vez que el Contralor examina los documentos y los aprueba, destruye los documentos porque son fondos reservados. No pueden existir según el mandato del manejo de documentos secretos en el cual yo tenía que basarme. Los documentos que él haya elaborado dentro de sus atribuciones para tener un concepto de la realidad nacional era ya atribución exclusiva de él. Yo fui el hombre que menos plata gastó en gastos reservados y me oponía al gasto de gastos reservados. Pero claro, había que inventar un proceso. Se inventan cualquier calumnia, cualquier mentira, para tratar de desprestigiarle al presidente que está arriba. Es más o menos como el palo encebado. Todos tratan de bajarle al que está arriba y tratan de destruirle al presidente de la República, que está en ejercicio del poder, con la idea de que ellos pueden de esta manera ganar protagonismo y ser gobierno en las próximas elecciones. No quisiera llegar a esa exageración, pero sí creo que hay un fuerte ingrediente de utilización del Poder Judicial en algunos sectores para cobrarse, por ejemplo, revanches de carácter político. Y fue una de las víctimas. Yo estuve 5 meses preso, debo salir de la presidencia de la República, por una acusación eminentemente política. Aquí yo no estoy preso ni por robar, ni por matar, ni por hacer nada. Estoy preso por una burda acusación de que no controlé cierto personal que no trabajó cuando estaba de presidente del Congreso. ¿Hay derecho para tener preso a un expresidente de la República por esa causa? Eso fue una barbaridad, una prisión para que luego la Corte Suprema me declare absolutamente inocente. ¿Y quién me devuelve los 5 meses que pasé preso? En momentos en que congelan las cuentas de los ecuatorianos, en momentos que sube todo hasta las nubes, ¿usted cree que es el momento internacionalmente para meter preso a un expresidente de la República? Porque cuando una noticia de esta sale y una persona que ha ejercido la presidencia es víctima de esta acción, sale en las primeras páginas de todos los diarios del mundo, y en el Ecuador igual, y en todos los noticieros. Pero cuando sale absuelto y dicen que ha sido inocente, la noticia es pequeñita, ni siquiera la asoman. Ya me tienen preso, injustamente, un chivo expiatorio en la cárcel, pero voy a luchar con todas mis fuerzas. Que devuelva la plata del pueblo. Cuando cobra impuestos en el Banco del Progreso y no los transfiere al Ministerio de Finanzas, un juez dicta la orden de prisión contra Fernando Aspiazu. Y cuando el señor Aspiazu está preso, presenta la denuncia de la donación de campaña, porque no recibe favores del gobierno, porque el presidente no hace las cosas que creía que a lo mejor yo debía hacer, porque si yo hubiera hecho lo que él quería que yo hiciera, no me hubiera denunciado. Ninguna contribución ingresó a la democracia popular como tal. Mi partido tiene una Secretaría de Finanzas que administra los recursos provenientes del Estado y que han sido debidamente explicados no solamente al Tribunal Supremo Electoral, sino también a la Comisión Cívica de Control de la Corrupción y a la Fiscalía General de la Nación. Pero si él fue, me parece que acompañado de 2 personas de su partido, a la oficina de Aspiazu a pedirle apoyo. Pero además, no, usemos la lógica. $3 millones, 3.200.000, ¿no? 200.000. $3.100.000. Es una fortuna, ¿no? En los Estados Unidos es mucha plata. Aquí en esta economía de este tamaño es muchísimo dinero, ¿no? A un candidato al que les llegan $3 millones, no va a preguntar, ¿y quién es ese generoso ciudadano que me envía tanta plata? Pero es factible que un presidente de la República que esté en plena campaña, yo no estoy diciendo que es así o no es así, yo estoy diciendo de lo que puede pasar. Cuando un presidente está activo en una campaña electoral, él forma un equipo humano, en este caso creo que era un hermano de él, el que se había convertido en tesorero de la campaña,
pueden hacer cosas que el candidato no conoce. Es factible. Pero si el hermano de Maguad estuvo listo a devolver a quien sea, me parece que $400.000 que no se habían utilizado, o no se acuerdan de eso. Y no sé dónde está ese dinero, es $400.000 sobrantes de la campaña, no sé quién lo recibió. Debe él informar con las preguntas que le estamos formulando la verdad que el pueblo ecuatoriano debe conocer. ¿Qué pasó con los aportes que entregó el señor Fernando Azpiazu para la campaña que llevó a la presidencia al doctor Yamil Maguad? El presidente hará lo que tiene que hacer cuando considere que debe hacerlo. El presidente declarará lo que tenga que declarar cuando considere que debe declararlo. Como soy partidario de la transparencia y de la verdad y de las cuentas claras, he pedido que los responsables del manejo de la campaña preparen toda la información necesaria para entregarla de manera pública a la prensa la próxima semana. No me estoy refiriendo de manera exclusiva al aporte que hizo el señor Azpiazu. Me estoy refiriendo a las cuentas de la campaña electoral. Ya viendo la contabilidad después, yo logro determinar que fueron varios aportes que se iban entregando. Y no olvidemos quién era mi rival, con quién competía yo para la presidencia. Con el hombre más rico del Ecuador, con el abogado Álvaro Noboa. De tal manera que con estos aportes que yo logré reunir, todavía hice una campaña que gastó la mitad de lo que gastó la otra campaña. En esas condiciones participé. Mientras no haya confianza en la justicia ecuatoriana, mientras siga habiendo impunidad, mientras no se sancione a los que se han robado los dineros del pueblo ecuatoriano, obviamente que puede haber instituciones que estén pensando en actuar más allá de sus funciones o de sus responsabilidades. Miren, el problema de la corrupción en el Ecuador es un problema general. Hay corrupción en los políticos y en los no políticos. En los blancos, en los negros, en los indios, en los mestizos, en los mulatos. En los católicos y en los protestantes. En quienes creen en Dios y en quienes no creen en Dios. En los ricos y en los pobres. En los militares también. Eso le dije a Egas Peña, aquí en el Congreso. Aquí, en el piso político. Esta es la publicidad. Esta es la publicidad que llegó de México. Esta es la publicidad que vimos todos los ecuatorianos en el proceso electoral. Esta es la publicidad que pueden informar todos los vocales del Tribunal Electoral de cada provincia del país que había en las calles, en las plazas de nuestro país. Esta es la publicidad del coronel Gutiérrez de México, llegada dolosamente el 4 de septiembre, por favor. Retirada dolosamente el 17 de septiembre. Y que no fue reportada a ustedes, señor presidente, y señores vocales del Tribunal Electoral. Repito, se inventan calumnias. En el caso de mi gobierno, se inventaron que de una empresa me habían dado unos $5 millones y no lo pudieron comprobar. Y se inventaron el tema del narcotráfico y tampoco lo han podido comprobar. Y se inventaron el tema de los afiches de México y no lo han podido comprobar. Pero lo grave es que les han tenido engañados y entretenidos a los medios de comunicación, les han tenido engañados y entretenidos a la población ecuatoriana. Las facturas y las guías aéreas son falsas. El coronel Gutiérrez presentó una guía aérea de 1.600 kilos, cuando el original era de 700. Han dilapidado recursos en el Congreso Nacional, haciendo repetidos viajes a México a investigar qué, cuando hay gravísimos problemas en el país, cuando deberíamos todos estar trabajando para ver cómo reducimos la pobreza, cuando todos deberíamos estar trabajando, todos los partidos políticos dando ideas para ver cómo traemos inversiones extranjeras al Ecuador, para ver cómo solucionamos la crisis energética. Aquí nada funciona,
Petróleo a 44 dólares el barril. ¿Y qué funciona? Funciona la telefonía, funciona la electricidad, funciona el servicio social. Vea la obra pública botada. Hay tantos problemas por resolver en el Ecuador y a veces nos quedamos en cosas pequeñitas, por tratar de hacer escándalo, por tratar de hacer protagonismo. Está en campaña electoral, usted lo ve que todos los días viaja con dineros del pueblo ecuatoriano, lo que podría causarle problemas en cuanto al manejo de dineros públicos. Ahora hay un político nuevo, un político joven, que quiere gobernar con manos limpias, con transparencia, que quiere hacer bien las cosas, pero repito, se inventan calumnias. Se entrevista con un prófugo de la justicia en Panamá, porque Bucaram es un prófugo de la justicia. Que no ha permitido que lo tumben 2 veces al señor Gutiérrez, a pesar de que no está haciendo un buen gobierno, pero es el presidente de los ecuatorianos. Yo le digo con franqueza, yo no hubiese pensado jamás llegar a los 73 años de edad para ver lo que estoy viendo. A mí me da pena Frescolero, porque Frescolero es un hombre que, llegando ya a los estentorios del fin de su vida, está reflexionando y se está dando cuenta que no ha hecho nada importante en su vida. Que indudablemente es un líder importante en este país. No puedo insultarlo, no es mi estilo, pero al menos no puedo tenderle la mano. Hay pocos ecuatorianos que han logrado eso en la historia del país, muy pocos ecuatorianos. Yo creo que entre ellos está Febres Cordero. Este Alarcón es una rata humana que no merece ninguna consideración, lo saqué de la nada, Me juraba amor eterno y me hizo tomar fotos con los hijos, que eran muy fanáticos tuyos. Bueno, Alarcón es un hombre difícil, un hombre inteligente. Bueno, no sería ético que yo critique a los presidentes de la República porque de alguna manera yo estuve cerca de los presidentes. En todo caso, yo creo que el presidente Gutiérrez ha cometido errores que ya no se justifican. Casi todo lo hace mal, excepto la economía. Realmente, este gobierno pasará a la historia como un desastre en materia económica y en materia social. Por supuesto, yo no sabía quién era Lucio Gutiérrez. Pero lo que no olvidan los ecuatorianos y no perdonan es cuando se les mete la mano en el bolsillo. El gobierno de Maguad le metió la mano en el bolsillo de los ecuatorianos. Yo opino sobre aquello en lo cual he intervenido, pero hasta ahí llegó mi intervención, desde ahí son otros los que tienen que definir qué hicieron y por qué. Yo no voy a acusar absolutamente a nadie. ¿Qué podríamos decir de ese gobierno? En realidad lo que hay en Borja es un perfecto complejo de inferioridad, de envidia. Muy mala opinión, muy mala opinión. Del gobierno del presidente Borja, las cifras sociales son las peores de todo el periodo democrático. En todo caso, debe haber tenido aciertos. Yo no creo que nadie se apasiona actualmente por Borja. Sin embargo, creo que a pesar de los 3 exilios, de los 12 años y medio que he estado en Panamá y en los últimos 18 años de mi vida, a pesar de los 56 juicios penales, Abdala es Abdala y punto. Entonces, aquí no hay lógica en este país. Pero esas son las realidades, ¿no? Eso es lo que el pueblo escogió. La democracia no es perfecta, pero es susceptible de perfeccionamiento y por ello siempre será la forma condigna de existencia humana. Maniobras fraudulentas, intentos golpistas, calumnias y hasta el derramamiento de sangre fraterna aparecieron con la pretensión de cerrar el paso del pueblo. Hay conflictos que se redictan, ¿no? Temas que se hablan, de corrupción se habla prácticamente en todos los gobiernos, ¿no? De insatisfacción social, de insatisfacción de necesidades básicas, elementales, de salud, de pobreza, etc. Nuestra democracia ha ido avanzando, es una democracia joven,
que repito ha tenido el problema de los grandes periodos dictatoriales, pero sigue avanzando, seguimos tratando de buscar esas soluciones que no son recetas mágicas. Mientras no se resuelva el déficit político que tiene el Ecuador, seguiremos igual. 2 años de éxito, 3 años de fracaso. 2 pasos adelante, 2 pasos atrás. Cae la inflación, sube la inflación. Crece la economía, cae la economía. Problemas difíciles como los que vive nuestro país requieren una planeación y un plan que abarque a varios gobiernos en sucesión. Cuando un presidente aparece solo para echarle la culpa al anterior y a decir que su plan de gobierno consiste en no hacer lo que hizo el anterior, ¿qué grado de estabilidad y de continuidad le podemos dar al país? No se puede tener una política económica de 20 años. De 1 año se puede tener. De 2. Sin estabilidad económica no hay nada. Sin estabilidad económica no van a haber recursos para financiar proyectos sociales. Sin estabilidad económica no van a venir inversiones extranjeras. Sin estabilidad económica no va a haber crecimiento de nuestro país. Y sin crecimiento no van a haber fuentes de trabajo, no se va a reducir la pobreza y más bien va a venir el caos. Con pesimismo veo el futuro, lamentablemente. Porque el país está horquillado en su economía por la dolarización, por los tratados de libre comercio, o el tratado de libre comercio, por la globalización. Y las consecuencias son la quiebra de miles y miles de empresas, la invasión de productos extranjeros en nuestros mercados, productos que antes los fabricábamos aquí sin ningún problema, y una desocupación terriblemente preocupante. El Ecuador necesita reconocer que hay un conjunto de voces discrepantes y prepararse para negociar. El Ecuador necesita admitir que no es un pecado mortal hablar contra una persona de otro partido político o que piense de manera diferente. El Ecuador necesita reconocer que si no hacemos eso, siempre viviremos enfrentándonos los unos con los otros. Yo creo que pocos países de América Latina son gobernables. Y creo que el Ecuador es el peor de ellos. Porque yo creo que tenemos la peor clase política de América Latina, la más corrupta, la peor clase empresarial. Nuestra democracia se ve diariamente alterada por la ingobernabilidad. Mientras que la tendencia en el mundo, en los países democráticos, es fortalecer la democracia en función de 3 o 4 instituciones políticas, partidos serios y grandes, aquí tenemos 17 movimientos políticos. Yo creo que el pueblo ecuatoriano es absolutamente positivo y bueno, se lo puede gobernar. Lo que le hace ingobernable, repito, son esos sectores enquistados durante toda la vida. La propia sociedad de masas vuelve difícil el gobierno. Luego los pueblos hoy ya no consideran a la pobreza como consideraban sus antepasados, como un objeto doméstico que ha estado largamente en la casa de las generaciones. Consideran que la pobreza ya no debe estar allí, exigen que cese la pobreza. No es una maldición, no es algo inevitable como consideraban las generaciones pasadas. Palabras más, palabras menos, esa es la historia. Para que vean qué pequeña es la política ecuatoriana.